hermano, y él utiliza, hermano, la palabra del Antiguo Testamento y las enseñanzas de Jesús, hermano, para poder explicarle a los judíos y a los gentiles. Y hermano, y esto quiero que le escuchen bien, porque él dice, judíos como gentiles, todos han pecado contra Dios, por lo tanto, todos están destituidos de la gloria de Dios, están apartados, están alejados de la gloria de Dios. Así que aquí no hay ninguno que sea bueno. Y eso lo deja bien claro, porque comenzaron a creer, escuchen bien esto, comenzaron a creer que Pablo venía con peligrosas ideas innovadoras, creyendo, hermano, de que el evangelio que predicaba Pablo era falso. Y eso le llamó la atención, hermano, a muchos, y comenzaron a hablar de Pablo. Y él comienza, hermano, a explicar con un detalle tan perfecto, hermoso, porque recuerden que él en ese momento está inspirado por el Espíritu Santo. Él en ese momento, hermano, comienza a mostrarles, hermano, con claridad, hermano, y exponer el evangelio, y saca unos dos temas que son importantes. Uno es la santidad de Dios. Dos es la justicia de Dios. ¿Está conmigo? Y con esos dos temas, él abre, hermano, este libro con estos dos versículos que hemos leído. Y mire, para poder, hermano, ir un poco más, Pablo había sido llamado para predicar a los gentiles, hermano, y viene Pablo cuando está explicando, él quiere responder dos preguntas, y las cuales yo quiero que todas tengan en su corazón esta noche. ¿Cómo se justifica el hombre? ¿Cómo? Porque si preguntamos a cada persona, ¿cómo crees que te puedes justificar? Algunos pueden dar diferentes, hermanos, opiniones. La otra pregunta que él quería responder es, ¿por qué los hombres necesitan el evangelio? Esas dos preguntas son las que quiero ir respondiendo conforme, hermano, vamos a ir avanzando esta noche. ¿Está conmigo, hermano? Bendito Dios. Y para poder entender el evangelio, ya que él abre con la justicia de Dios y la santidad de Dios, hermano, es importante, para poder entender el evangelio, es importante entender los atributos de Dios, saber quién es Dios. Si usted le pregunta a la gente quién es Dios, mire, cualquiera da una opinión diferente, y aún cristianos, aún hasta alejados de la verdad de la palabra de Dios. ¿Se escuchó? Mire, nosotros tenemos un ministerio de evangelismo. Nosotros salimos a predicar por las calles. Ese hermano lleva 3 años ahí, que vamos predicando por las calles, vamos preparando a otros hermanos para que hagan también esta labor de predicar el evangelio. Y siempre cuando le preguntamos a las personas sobre asuntos de la palabra de Dios, sobre quién es Dios, quién es Jesucristo, hermano, uno creería que la gente sabe o ha oído el evangelio. Pero cuando uno escucha, hermano, las cosas, hermano, uno dice, no, ese no es el Dios de la palabra. Ese no es el Dios, hermano, que vemos acá en la Escritura. Y ese es el problema, que a veces no nos tomamos el tiempo de explicar a la gente, hermano, aunque no nos quieran oír. Hay que predicar la palabra, aunque ellos hayan oído solo. Pero hermano, que en el juicio ellos no tengan excusa de que nadie no les amó en la palabra. Y si tú estás acá, no estás por voluntad humana, es porque Dios te ha traído esta noche. Sí, hermano, Dios ha arreglado todo para que tú estés esta noche acá. Así que abre tus oídos para escuchar la voz de Dios. Para eso, repito, hay que saber, hay que poder comprender cuáles son los atributos de Dios. Y para poder entender el evangelio es necesario conocer los atributos de Dios. Y quiero que veamos 3, porque es importante. Número 1 es la santidad de Dios. Dios es santo. ¿No se escuchó? Y yo cantamos santo, santo, santo. Dios es santo. Debemos, hermano, estar seguros. Dios es santo. Dios no es como los dioses paganos que se mezclan, hermano, con el pecado y la inmoralidad. No, nuestro Dios, la Biblia dice, es santo, santo, santo. Y quiero explicar algo. Alabe a Dios, alabe a Dios. Alabe a Dios, hermano, alabe a Dios. Quiero que veamos esto. No quiere decir de que Dios sea santo, santo, santo en número, sino cuando se repite la palabra también santo, santo y santo, quiere decir que, hermano, Dios es infinitamente santo. No es en 100 números, porque entonces, hermano, son 3 veces santo.
virtud, de su gran santidad, que aún en palabras no se puede explicar lo puro, lo santo, lo perfecto que es nuestro Dios. Tanto que cuando dice hermano Isaías, comienza a ver en el capítulo 6, dice que él veía serafines y veía la gloria de Dios y veía que los serafines decían uno a otro: santo, santo, santo. ¿Sabe la palabra? Serafín habla de algo ardiente, de algo que purifica, y esa es la santidad de Dios. Así que de todos los atributos, hermano, que vamos a ver resaltados en la Escritura, hermano, es la santidad de Dios. Porque si la santidad de Dios es manchada, entonces pierden todos los atributos que tienen, entonces son manchados y se perdería. Así que algunos dicen, es que la corona de todos los atributos de Dios es su santidad. De ahí vienen todos los demás atributos del Señor. Número 2 es la justicia de Dios. ¿Se escuchó? Primero la santidad de Dios, ahora la justicia de Dios. Y ese es, hermano, un atributo que lastimosamente se ha perdido en estos tiempos, hermano, que la gente no lo habla. Aún dentro de la iglesia, hermano, es, hermano, hasta anticuado decir de que Dios es justo y va a dar el pago, hermano, a quien ha hecho lo malo y quien ha hecho lo bueno. Hermano, la gente le da temor. Una vez estamos allí predicando y estaba predicando yo, hermano, de la justicia de Dios, y dice alguien, literalmente yo estaba leyendo la Biblia y dice: no, lo que está diciendo eso no se debe decir. Y yo: no, Señor, reprenda al diablo. ¿Cómo no vamos a hablar, hermano, esta palabra? Dice la Biblia bien claro que aquel que haga lo malo va a tener que pagar con la muerte. Suena feo para algunos, pero es la realidad. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Al menos se escuchó muy bien. Dios es justo. Bendito Dios. Y escuche esto: la justicia de Dios entra en acción, escuche esto, cuando la santidad de Dios es agredida. Cuando alguien, hermano, se va contra la santidad de Dios, porque el pecado, dice la Biblia, dice Juan, es infracción de la ley. Todo aquello que es pecado, contamina, algo que contamina, va en contra de un ataque a la santidad, a la pureza de Dios. Por eso Dios abomina el pecado. Dios no puede estar cerca del pecado. Por eso cuando la Biblia dice claro que cuando el hombre pecó, la Biblia dice que Dios lo sacó de ese lugar. Digo, Dios lo sacó del huerto, porque no puede estar, hermano, el pecado donde Dios está. Y esto va también por los cristianos. Si hemos sido llamados, hemos sido elegidos por Dios, no tenemos que tener relación con el pecado. Hermano, también nos escuchó. Dios nos ha llamado a vivir en santidad, sin lo cual nadie me da el Señor. Alabe a Dios, hermano. Bendito Dios. El pecado es la muerte. Cuando alguien trabaja, hermano, lo que espera es que le paguen por lo que he hecho. Así es el pecado. Tú has pecado contra Dios, por lo tanto debes recibir lo que el pecado te va a pagar Dios con la muerte. ¿Sabe qué una cosa? Es que nosotros pensamos que las consecuencias de nuestros pecados son ignorados por Dios, y no es así. ¿Sabe por qué? Porque Dios es santo. La santidad de Dios y la justicia de Dios no se pueden separar. Es imposible. Pero algunos hermanos así lo piensan y no. La Biblia es clara. Dios, como es infinitamente santo, su santidad hace que Él sea justo. El que se atreve contra su santidad tiene que recibir las consecuencias de su pecado, le guste o no le guste. Si Dios no hace justicia, entonces Él está libre de ser Dios. Los amigos lo están comprendiendo. Creo que estoy comprendiendo, porque ahora vamos a ver cómo todo esto se relaciona con la buena nueva de salvación. Veamos. Bendito Dios. 3. La ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios es el aborrecimiento de Dios de la injusticia. Mire, aquí en la tierra, quizás lo que está de mano para hacer justicia, con dinero, hermano, lo resuelve todo. La gente le paga, hermano, y hace injusticia, ¿verdad? Un juez corrupto, hermano, en vez de hacer algo justo, le suelta el dinero y ya hace lo que le dijeron que tiene que hacer. Pero sabe una cosa: Jehová es justo. Él no va a dejar impune ningún, hermano, pecado, ninguna, hermano, consecuencia. Él no la va a dejar pasar. Entonces,
algo quiero que usted tenga en su corazón: la santidad de Dios puesta en acción contra el pecado. A eso se le llama la ira de Dios. Como Él es santo y justo, Él debe, hermano, indignarse contra el pecado, contra el pecador, porque el pecado está en el ser humano. Tu pecado y tú van a tener que estar delante de Dios, tarde o temprano. Y está establecido que los hombres que mueran una sola vez y después de eso van a tener que estar delante de Dios en el día del juicio. Ahora quiero que usted vea cómo Pablo habla acerca de la ira de Dios y cómo él mete, hermano, la santidad y la justicia de Dios. Quiero que veamos ahí la Biblia del versículo 18. Suena ahí, hermano, para los amigos, un lenguaje más moderno para que ellos puedan comprender lo que la palabra de Dios dice. Así que yo voy leyendo y usted lo va examinando con su Biblia. ¿Estamos? Veamos, pues. Versículo 18. Dice Pablo: la ira de Dios, la indignación de Dios se muestra, se revela desde los cielos con los que se rebelan contra los que cometen injusticia contra los demás. Fíjate que hay dos cosas que resaltan. Recuerde, dice Jesús, que hay dos, dice, se resumen los mandamientos del Señor: amarás al Señor y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí está esto: primero, se rebelan contra Dios; dos, y cometen injusticia contra los demás. Mira, y dice: conocen la verdad, pero la ocultan con las cosas malas que hacen. ¿Usted cree, hermano, que la gente no sabe que robar es malo? ¿Piensa usted que la gente no sabe que fornicar es pecado? ¿Usted cree que la gente no sabe, hermano, que robar es malo? La gente lo sabe, pero ellos, hermano, ¿saben una cosa? La conciencia. Dios ha puesto la conciencia que te dicta lo que es bueno y lo que es malo. Nadie va a hacer un pecado si antes, hermano, no pasa por ahí y te dice lo que vas a hacer es pecado. Pero es una cosa: la conciencia no tiene el poder de convencer a nadie. Eso solo lo hace el Espíritu de Dios. Y, hermano, y pasa por la conciencia y ellos saben de que es malo lo que están haciendo, pero ellos, los hermanos, lo ocultan haciendo más maldad. ¿Está conmigo o no? Vamos a ver 19. Lo que se conoce de Dios, ellos lo saben muy bien, porque Dios mismo se les ha mostrado. 20. Porque lo que de Dios es invisible, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se han hecho claramente visibles en la creación. Nadie puede decir: no, es que yo no sé, es que Dios no existe. Hermano, amigo, la creación grita y predica de que existe un creador. Y la gente lo sabe, porque es imposible que algo aparezca así de nada. Tuvo que haber alguien poderoso, supremo, que ha creado todo, que ha tenido la paciencia, hermano, de hacer a la hormiga, como hacer los animales más grandes, como hacer todo lo que nosotros podemos alcanzar a ver con nuestros ojos. Tuvo que ser alguien supremo, y ese es Dios. Y la gente lo sabe, y Dios lo ha permitido, dice Pablo en Hechos, para que palpando vayan ellos y puedan conocer, hermano, la revelación de Dios. ¿Y qué dice la gente? No, Dios no ha creado nada. Dios no existe. ¿No acaso es lo que más ha extendido en estos tiempos? Y ve, por eso se revela desde los cielos la ira de Dios. Porque la gente hasta el día de hoy, recuerden que Pablo está escribiendo en tiempos de antes. Y en los benditos, hermano, lo que el Espíritu Santo inspiró, resulta que también ahora, la gente ahora, hermano, está negando, hermano, que existe Dios. Por la vida, hermano, las redes sociales ahora se extendieron, hermano. Muchos diciendo: no, es que Dios no existe. ¿Y saben por qué dicen eso? No es porque no estén convencidos, sino porque para ellos es mejor ignorar a Dios. Porque entonces, hermano, no dejarían, ellos seguirían pecando, y entonces dicen: no, prefiero ignorar a Dios y sigo haciendo lo que yo quiero, y nadie me va a decir lo que yo debo de hacer. Como algunos hermanos. No, aquí no hay eso, ¿no? No. Aquí sabéis lo que hace la voluntad del Padre. No los veo convencidos. Aquí solo está lo que hace la voluntad del Padre. Pero, hermano, hay gente que dice: no, yo quiero hacer lo que yo quiero
y nadie me va a decir lo que yo debo de hacer. ¿Y vieron lo que dice Pablo? El ser humano ha podido entender esto con facilidad al observar la creación de Dios. Así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo lo malo que hace. No tiene excusa. No tienes excusa. Porque hoy Dios te está hablando a tu vida. Hoy Dios va a hablar a tu vida. No tienes excusa. Mañana no vas a poder decir: no, es que yo nunca escuché del Evangelio, yo nunca voy a hablar de Dios. No tienes excusa. Porque cuando sales de acá y ves esos lugares bonitos de Petén, dices: hay un creador. Hay un creador. Y eso tú lo sabes. Y dice, versículo 21, escuche: porque los seres humanos conocían a Dios, no lo respetaron como Él merece, no le dieron gracias, no le dieron gloria, sino que terminaron en razonamientos erróneos, inútiles, tontos, pensamientos ridículos, porque comenzaron a sacar a Dios, hermanos, de su vida. Nuestra sociedad ha desechado a Dios. ¿Se escuchó? Han sacado a Dios. Y ahora se preguntan: ¿por qué está así el mundo? ¿Por qué todo está así? Han sacado a Dios que se esperaban. Han sacado a Dios de tu vida que esperabas que todo esté bien. Se ha sacado al único dador de vida, aquel que puede restaurar al ser humano, aquel que puede ayudar a los pecadores. ¿Qué vamos a esperar algo bueno? Y vean, dice Pablo, y se encerraron al entendimiento, no quisieron entender. 24 años están predicando los hermanos en este lugar, y muchos hermanos han escuchado la palabra de Dios y se encierran en su entendimiento. No quieren entender. No quieren entender. Versículo, seguimos ahí. 22. Se creían sabios, pero solo eran necios. Y eso, hermano, ahí es lo que está un poco más bonito la palabra, porque esa palabra también tiene más sinónimos, como por ejemplo, se hicieron tontos, dice. ¿Se escuchó? No sabían nada, pero se atrevieron, hermano, a querer decir que no sabían las cosas. Me dijeron: yo no necesito. Vea esto, el intelectualismo, el ateísmo. Yo no necesito a Dios. Yo no necesito a Dios. Como tú, que siempre dices: no, yo no necesito de Dios. Yo hago lo que quiero hacer. Y dice el 23: y cambiaron la grandeza de Dios inmortal para adorar ídolos hechos con forma de simples hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos, de serpientes. Prefirieron seguir en su pecado y dejar a Dios por un lado, y comenzaron a adorar, hermano, a muñecos de forma humana. ¿Estamos lejos de eso en la realidad de estos tiempos? ¿Estamos lejos o no? La otra vez estaba viendo, hermano, cargaban una muñeca y se había prendido fuego, y la gente llorando. La idolatría es abominable ante los ojos de Dios. En el momento que la gente saca a Dios, hermano, obviamente tiene que adorar algo, porque el hombre tiene, hermano, esa necesidad dentro de él de adorar algo superior. Pero como no toman en cuenta a Dios, tienen que irse a cosas que ellos mismos hacen con sus manos y también con su mente, porque Dios no solo juzga la idolatría con hacer cosas muñecos, sino cuando también en nuestro corazón sacamos a Dios. Cuando sacamos a Dios de nuestra vida, ya Él es el primero en nuestra vida. Pero no, hermano, vamos a ir al culto. No, es que tengo que hacer otras cosas. Hermano, vamos a adorar a Dios. No, es que fíjese que ahora no puedo. Tengo que ir a hacer aquello. Siempre, hermano, ponen otras cosas en vez de poner a Dios en primer lugar. Y después se quejan cómo está la familia, cómo terminan los hijos. Y esto es duro. Pero, hermano, sacan a Dios de la vida de ellos, de su familia, y viene, hermano, la destrucción. ¿Está conmigo, hermano? Y vea, y dice 24: la gente estaba tan llena de pecado y quería hacer solamente el mal. Por eso Dios nos dejó que siguieran cometiendo pecados sexuales. Vean bien claro, Dios en ningún momento va a obligar a nadie a que le sirva. Si la gente quiere vivir en su pecado, que lo haga, hermano. Pero acuérdate de esto, que sobre todas las cosas te juzgará Dios.
Hermano, que la gente piensa, hermano, de que en verdad Dios anda ahí, hermano. No sé qué piensan ustedes, pero hay muchos que dicen, no, que Dios está chillando del hombre y que no sé qué. No, hermano. El que necesita de Dios somos nosotros. Él siempre está en el mismo lugar. Ven, pero nosotros no queremos ir. Alabe a Dios, hermano. Venga los que están cargados y cansados, pero no queremos. Y dice, sigue hermano el apóstol Pablo, y dice, yo no tengo, dice lo que quisieran hacer según lo que ellos pensaban de que era bueno, se fueron hasta lo que era malo, y dice, y deshonraron sus cuerpos unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Estamos lejos de esa realidad acá. Y ahora me va a decir cómo Dios no va a estar airado con el impío, cómo no se va a revelar con los cielos de que Dios está molesto por el pecado de la gente. Guatemala no quiere entender. Guatemala está luchando, hermano, para que todo esto, hermano, sea algo legal en Guatemala. Es un pueblo que está adorando a Dios, que está clamando a Él, sino, hermano, saber cómo estuviera Guatemala. Bendito Dios. Y dice, comenzaron a hacer hechos vergonzosos con su cuerpo. Versículo 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la creación en lugar de adorar y servir a Dios, el Creador, a quien sea la honra, a quien sea la gloria. Amén. Amén. Veamos el versículo 25, 26. Perdón, 26. Por eso Dios, el mismo Dios nos dejó que siguieran sus pasiones vergonzosas. Y que Dios no te va a tener aquí agarrado ahí para que tú, si tú no lo quieres servir. Pero ahí vienen las consecuencias. Porque cuando sacamos a Dios de nuestra vida, hermano, la gente se va hundiendo más en el pecado. No sé si hemos visto esto, pero cuando se predica la palabra del Señor, cuando te predican la palabra, te predican el evangelio, y tú ignoras, rechazas el evangelio, no sé si usted lo ha notado, pero la persona se vuelve madura y se inclina más, hermano, dice más en el pecado. No sé si usted lo ha visto. Y dice, y eso es lo que pasó acá, dice, sus mujeres dejaron de tener relaciones sexuales con los hombres, que es lo más natural, y empezaron a tener relaciones sexuales con sus otras mujeres. 27. De la misma forma los hombres dejaron de tener relaciones sexuales con las mujeres, que es lo más natural, y empezaron, escuchen bien esto, comenzaron a desearse entre ellos. Tanta fue la lujuria en su corazón que ya no sentían apetito solamente de la mujer, sino que comenzaron los hombres a sentir deseo, hermano, con su compañero hombre. Pero ¿hasta dónde, hermano? ¿Hasta dónde era la depravación del hombre? ¿Por qué? Porque está dejando a Dios fuera de sus vidas. Y mire, y dice, los hombres hicieron cosas vergonzosas, hombres con hombres, y recibieron en sí mismo el pago merecido por su desviación. 28. Ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, no era importante tener el conocimiento acerca de Dios. Él los dejó que siguieran pervirtiéndose en su mente y terminaron haciendo lo que no debieron hacer. 29. Esta gente se mantiene haciendo toda clase de injusticia. Mire, usted dirá, este es el pecado más abominable. No, el pecado más abominable es la idolatría. Porque mira bien, dejan a Dios, se sienten hermanos en la idolatría, y eso mismo los llega a deshonrar sus propios cuerpos. Y de eso mismo, porque no solo ese pecado está ahí. Vea el versículo 29. Toda clase de injusticia, corrupción, codicia. ¿Alguno ha codiciado algo que no es tuyo? Sigue diciendo, codicia y maldad. Viven llenos de envidia. ¿Has tenido envidia de alguien? Sigue diciendo, asesinatos, peleas. ¿Alguna vez estás peleado con alguien? Porque por eso se revela la ira de Dios. Se manifestará la ira de Dios sobre aquellos, hermanos, que han sacado a Dios de sus vidas. Por esto, porque pelean para pleititos, vida, ellos quieren. Y dice, y fraudes,
piensa, no, es que no es que sea eso, que yo soy bien listo. No, se llama fraude. Pero sigue diciendo, siempre están pensando mal de los demás. Son unos chismosos, manada de chismosos. ¿Alguna vez has levantado un chisme? Ahí lo digo, pues se revela. Dice 30, hablan mal de los demás, son calumniadores. ¿Alguna vez has calumniado a alguien? ¿Has hablado mal de alguien? Aborrecedores de Dios, odian a Dios. Hay gente que, hermano, escuchar la palabra de Dios, escuchar a los evangélicos, hermano, es como que le dan un gran golpe en el hígado, les hirve la sangre, hermano. ¿Por qué? Porque odian todo lo que tiene que ver con Dios. Y dice, son insolentes. Vean, son personas que tienen un comportamiento y unas acciones despreciables. Hermano, mire, tratan mal a los demás, los ven con desprecio, que no estás a mi altura. Y ten cuidado, porque eso también a veces se mete en la iglesia. No, que yo soy mejor que el otro, es que no tiene los mismos dones que yo. Y todavía el que odia a su prójimo es homicida. ¿Me escuchó o no? Es homicida. Dice, orgullosos, soberbios. ¿Eres orgulloso y soberbio? Vanidosos, arrogantes, inventan maldades y no obedecen a sus padres. Obedece a su papá, obedece a su mamá. Son 31, son insensatos, no cumplen sus promesas, mentirosos, son insensibles. ¿Cuántas mentiras has dicho esta semana? ¿Cuántas mentiras has dicho? Son insensibles y no tienen piedad de nadie. 32, aunque saben que la ley de Dios dice que los que hacen esto merecen morir, no les importa y siguen haciéndolo. Además afirman que están haciendo lo correcto. Otra versión dice, hasta se alegran cuando los demás están haciendo el pecado. No, porque no le hagas caso a lo que te diga, tú vive la vida, haz lo que quieras. Y se alegran cuando aquel hermano fue infiel. Y le dicen, no, como vos quieres ser, como vos, que esos tipos tienen 5 mujeres, no es como vos quiero ser. Se alegran cuando alguien hace lo malo. ¿Cómo no se va a revelar la ira de Dios? ¿Y cuál es el pago del pecado? Es la muerte. 1 Corintios 6:9, Gálatas 5:19 dice que los que hacen tales cosas no van a entrar al reino de los cielos. No van a entrar. ¿Y cuál es el lugar que les espera? Apocalipsis 21:8 dice que es el lago de fuego. Ese es el lugar para todos aquellos que están haciendo toda esta clase de pecado. ¿Y a su nombre? Porque la paga del pecado es la muerte. Dios en su justicia debe hacer que los pecadores reciban lo que demanda la justicia. Y lo que demanda es que el pecador debe de morir. ¿Quién no ha hecho esta clase de pecados? Todos hemos pecado. No hay ni siquiera uno que sea bueno. No hay ninguno que sea justo. Entonces, ¿está todo perdido? Claro que no. Porque ya vimos la santidad de Dios, vimos la justicia de Dios, vimos la ira de Dios. Pero los profetas, los escritores bíblicos dijeron, mire, es misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¡Aleluya! ¿Qué quiere decir esto? ¿Que acaso piensen que Dios la muerte del impío? De ninguna manera. Lo que yo quiero es que te apartes de tu pecado, dice el Señor. Que te vuelvas a Él. Dios ha creado un camino para que tú puedas ser salvo de la ira de Dios. ¿Se escuchó? Dios ha dejado el Evangelio. El Evangelio todos sabemos qué significa, las buenas nuevas. Y la buena noticia de Dios, de cómo Dios salva al hombre a través de la justicia de Dios. No solo la humanidad había pecado contra Dios, por lo tanto el hombre debía de recibir la muerte. Entonces Dios en su misericordia nos envía un sustituto para que a través de él la raza humana, la humanidad sea salva. Y Dios viene y se hace carne y habitó entre los hombres. Lo
Lo vimos nosotros, dice Isaías, como azotado de Dios. Lo vimos golpeado. Lo vimos inatractivo. Algunos dicen, no, es que Jesús era feo. El texto no está diciendo eso. Porque cuando Isaías habla, en Isaías 53 habla de esto, de siervo sufriente. Él está viendo en ese momento, escuchen esto, en el momento en que Jesús es golpeado, en el momento en que Jesús, hermano, ha sido azotado, en el momento, hermano, está viendo, en el momento que Él cargó los pecados de la humanidad. Y en ese momento, hermano, el Hijo de Dios vino como sustituto. Nosotros debíamos sufrir las consecuencias de nuestro pecado, porque Jehová es justo. Pero Dios, en su misericordia, aquí se muestra el amor de Dios, que nos mire. ¿Quién osara morir por un bueno? Quizás algunos lo harían por un hermano, por un justo, pero nadie por un malo. Pero aquí se muestra el amor de Dios, que aun siendo nosotros pecadores, siendo hermano lo más pecador que pudiera haber en la tierra, Dios dio su vida por nosotros. Y dice Pablo, esta palabra digna de ser recibida por todos, que Jesucristo murió por los pecadores, los cuales yo soy el primero. Y ahí estaba, hermano, a la hora de las 3 de la tarde. Estaba Jesús colgado. Y dicen los escritores bíblicos que escucharon que dijo, consumado es. Y todos se quieren, ¿qué quiere decir eso? En ese momento, Él estaba pagando por nuestros pecados. Cuando Él dice, consumado es, Él estaba diciendo, la deuda por el pecado de la humanidad ya ha sido cancelada por la sangre que fue derramada en esa cruz. Esa sangre bendita. Esa sangre poderosa. Dios exigía justicia. Y Él no había nadie que lo hiciera. Pero Él manda a su Hijo como sustituto. Ahora, para recibir este regalo, ¿qué debemos de hacer? Porque de tal manera fue Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, escúchelo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Esa es la gracia de Dios, esa es la buena noticia. Dios ha dado un sustituto para que tú solamente creas en Él. Y dice el texto, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tú no debes hacer nada, porque ella lo hizo. Y eso es lo que Pablo se avergonzaba. Yo no me avergüenzo de denunciar que el Evangelio tiene el poder. El Evangelio tiene el poder de salvar al más vil pecador, si solamente pone su fe en el único que lo puede salvar, y ese es Jesucristo. Cristo te quiere salvar, Cristo quiere salvar tu vida, pero quiere que te arrepientas y vengas a Él. Vengas a Él. No hay otra forma, no hay otra manera para ser salvos. Si tú rechazas el Evangelio, te condenas más. Te condenas más. ¿Por qué? Porque estás rechazando al que te puede salvar. Y si no tienes la justicia de Dios, el pago de tu pecado es el castigo eterno, es el infierno. Pero Dios hoy te llama y te dice, ven, ven. No puedes hacer nada. No debes hacer buenas obras, porque no es por obra para que nadie después resulte ahí orgulloso, creyendo de que Él fue el que hizo todo. No, Cristo pagó por ti. Nosotros quebrantamos su ley, nosotros pecamos contra Dios, pero Él entregó a su Hijo para que tú no vayas a condenación. ¿Qué es lo que puede hacer el hombre? Confiar en Jesús. No hay otro nombre, escúchalo bien, no hay otro nombre dado a los hombres debajo de la tierra, de aquí a la tierra, solo el nombre de Jesucristo. Ese es el poder del Evangelio, ese es el poder del Evangelio del Señor. La pregunta es, ¿tú quieres aceptar ese Evangelio? ¿Quieres aceptar a Jesucristo hoy en tu vida e irte con un Dios en tu corazón? Si hay alguno, hoy Dios te llama, dice, ven. Ven, 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 ven. Dios, pasando el tiempo de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en su lugar que se arrepientan, porque viene el día en que Dios juzgará al hombre con justicia. Dice Jesús que aún de toda palabra ociosa
no soy. Y voy a la iglesia para aparentar, para que yo no me sienta que soy malo, que ella se lugar, para calmar mi conciencia. Pero sabes una cosa, Dios te está viendo. Dios sabe cómo tú estás. No es pecado, no es malo. Haría la fiesta, de esta fiesta sería más mayor si tú dices: yo sé que he cometido pecado, he fallado a Dios. Esta fiesta sería más y más inolvidable. Porque cuando una persona viene y dice: Señor, perdóname, me arrepiento, hoy quiero ver tu hijo, allá en el cielo hay una fiesta tremenda. Y también hoy queremos celebrar. Si tú sabes en tu corazón: yo no estoy bien, yo no estoy bien, hoy Dios quiere restaurar. Hoy Dios quiere restaurar esta iglesia. Si tú sabes que el fuego se ha apagado en ti, no es vergüenza que tú vengas acá y digas: Señor, perdóname, no he hecho lo que debo de hacer, he hecho lo malo delante de tus ojos, sé que no merezco ser llamado tu hijo, pero hoy vengo a ti. ¿A dónde está? Fe. O ahí donde estás, dile: Señor, perdóname, reconcíliate con Dios ahí, después lo harás con tu pastor. Pero Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere restaurar tu vida. La palabra evangelio, aparte de ser la buena noticia de Dios, la palabra habla de una transformación integral en el ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios sana, Dios liberta. Escucha bien esto: Dios liberta tu cuerpo, tu físico, en el sentido emocional, psicológico y espiritual. Dios puede transformar tu vida entera. Pero tú dices: yo estoy mal de mi corazón, emocionalmente yo no estoy bien. Y esto se lo estoy hablando a cristianos que no están disfrutando de la gracia de Dios. Quiero que no corte la oración. Hay cristianos que están heridos, tristes. Ha llegado una depresión horrible. Pero el evangelio tiene el poder de transformar tu vida. Hoy Dios quiere restaurar tu corazón. Tú dirás: yo no estoy así, pero estoy enfermo. Estoy enfermo, esta enfermedad me está agobiando demasiado. Estoy mal. He ido al doctor y no hay ninguna solución. Ahora hago un llamado a los que están enfermos y han creído esta palabra. Venga, solo quiero orar por usted. Dios va a hacer la obra. ¿Hay alguno? Porque aquí voy a cerrar. Aquí cierro. ¿Hay alguno que ha venido enfermo? Pero eso, hermano, hoy vas a ver el poder del evangelio. Vamos, hermano. Vamos a ir, hermano. Algo está caído acá. Vamos, adora a Dios. Adórenlo. Hoy no te vas como viniste. Hoy no te vas como viniste. Vamos. Padre, hoy en este momento se han sanado cuerpos, se han sanado cuerpos. Dígale, dígale. Hoy en este momento son sanados cuerpos, son libres en el nombre de Jesús. Aleluya. Santo.
En el nombre de Jesús.